Muy buenas tardes, bienvenidos a todos los participantes. Le damos la más cordial bienvenida a esta clínica Código, titulada Libro de Especificaciones, el BOS, conocido así por sus siglas en inglés, Book of Specification, para la certificación CWI. Entonces vamos a dar inicio a esta clínica. Vamos a ir a los contenidos de este documento. Ahora vamos a explicar los requerimientos para la certificación CWI basado en ese código BOS. Muy bien, iniciamos entonces. Tenemos aquí en pantalla la portada del libro, el libro de especificaciones. Inspector de soldadura certificado CWI, la parte B práctica. Sí, ahí tienen ustedes las iniciales de estas palabras, Book of Specification, simplemente traducido al español, libro de especificaciones. Vamos a ver el alcance de este libro y para luego poder hacer algunos comentarios al respecto, ¿sí? El alcance o el prefacio. Esta versión, bueno, considera o incluye una versión en inglés y otra en español. De manera paralela hay páginas como la anterior del prefacio, completamente en inglés, ahora viene la versión en español. Y dice lo siguiente, este prefacio del libro. Esta parte B del libro de especificaciones está diseñada para que se use como libro de referencia al tomar el examen práctico que forma parte de los exámenes para la certificación CWI. Este examen práctico simula una inspección real en la práctica y la revisión de los documentos que debe hacer el inspector de soldadura certificado CWI. Se espera que evalúe la aceptabilidad de las probetas para ensayo y de los documentos en cuanto al procedimiento y a las calificaciones del soldador y la soldadura de producción usando las herramientas estándar de medición, inspección visual y los documentos que se encuentran en el libro de anexos. La aceptabilidad depende de la información que contiene este libro de especificaciones. En este examen práctico se evaluará su capacidad para llevar a cabo estas funciones. Aunque el formato de este libro de especificaciones está diseñado para que parezca un libro de código real, no es un código real, ni debería usarse como uno. Aunque algunas cláusulas de este libro de especificaciones pueden parecer similares a los libros de código como los que usted está familiarizado, lea detenidamente este libro de especificaciones y no confíe en su memoria para tomar decisiones con respecto a las respuestas de este examen. Muy bien, en primera instancia debemos indicar lo siguiente. Lo está señalando claramente este libro de especificaciones, que este no es un código real, ¿sí? Es un código que la organización AWS, la American Welding Society, o la Sociedad Americana de Soldadura, ha desarrollado solamente para efectos de la parte B práctica del examen de certificación CW, inspector de soldadura certificado. Muy bien, este examen para inspector de soldadura certificado se compone de tres partes. La parte A, que es la parte de fundamentos, la parte B, que es la parte práctica, y la parte C, en la cual se toma un examen a código abierto. Y bueno, en la parte C sí se usa un código real. Ese código real podría ser, por ejemplo, API 1104, podría ser AWS D1.1, B311, 313, ASME 9, etc. ¿Sí? El alumno, el postulante, elige el código bajo el cual quiere dar su examen, la parte C. Pero la parte B, ¿sí? La parte B práctica, aquí sí se usa este código de especificaciones, ¿sí? Para efectos simplemente de rendir el examen, pero se hace una especie de simulación como si fuera un código real, ¿ok? Muy bien, dicho esto, y sabiendo que ese código es solamente para efectos del examen, hay que tomarlo así, de esa manera.
Muy bien. Se ha hecho mención también en este prefacio de que aparte de este libro, en el examen B, en el examen de la parte B, se van a usar otros documentos, como por aquí se menciona un libro de anexos. Aquí lo voy a resaltar. Este libro de anexos, que al final de esta presentación vamos a compartir algo sobre este libro de anexos, pero también cuando usted va a dar su examen de certificación CBWI, le van a entregar, número 1, un código similar a este, pero impreso, ¿no? Porque el examen es presencial, la parte B. Se va usted a un agente autorizado de AWS y ahí le van a entregar el código de especificaciones, el libro de especificaciones BOS. También le van a entregar un libro de anexos, ¿ok? Ese libro de anexos consta de una serie de documentos, como son los procedimientos, los WPS, los PQRs y registro de calificación de los soldadores. También contiene algunas imágenes y algunas gráficas que tienen que ver con el tratamiento térmico posterior a la soldadura. Entonces, van 2 documentos hasta el momento: el libro de anexos, el libro de especificaciones que se le va a entregar el día del examen, y también se le entrega un kit de inspección visual, un juego de instrumentos de inspección visual, y también se le va a entregar un juego de réplicas de plástico. Esas réplicas de plástico constan de una serie de juntas tubulares, juntas de ranura en placa, junta en T, etc. Entonces, estas réplicas usted tiene que inspeccionarlas, las soldaduras depositadas, ya sea soldadura de ranura, de filete, tiene que inspeccionar con los instrumentos que le entregan también. De acuerdo a este libro de especificaciones, tomará usted los criterios de aceptación de este código y tal vez hagan referencia a algún documento, puede ser un PQR que está en el libro de anexos, ¿ok? Entonces, con toda esta información usted va a responder a las preguntas del examen. Vamos a conocer un poquito más sobre este código BOS. Revise la organización de esta parte B del libro de especificaciones. Hay cláusulas específicas que se relacionan con los criterios de mano de obra e inspección visual para 3 aplicaciones: estructuras, tuberías y tuberías a presión. Esas son las 3 aplicaciones que se desarrollan en este código. Además del texto principal, se incluyen 3 anexos, tablas, figuras, que es importante considerar para tomar las decisiones del examen. Estos tienen una numeración especial para evitar confusiones. Asegúrese de tener los anexos, las tablas y las figuras que necesite antes de responder cualquier pregunta. Por aquí habla un poco sobre el libro de anexos que les comenté. Y bueno, nosotros también hemos desarrollado eh, como organización, como Intec Peru Welding, un libro de anexos que al final también les vamos a mostrar los contenidos. En el examen se utiliza un libro de anexos que contiene ejemplos de varios documentos y fotografías que incluyen, entre otras cosas, WPS, PQRs, WQTR, tablas de tratamiento térmico y métodos de ensayo no destructivos. Algo importante por acá, al final dice: ni las probetas para el ensayo ni los libros de anexos están disponibles para su revisión antes del examen. Se les va a entregar el libro de anexos y las probetas, pero solamente al momento del examen. Antes no van a estar disponibles. Y no solamente eso, sino que usted, cuando entra a la librería de AWS, ¿sí?, no va a encontrar usted un libro de anexos, digamos, que esté a la venta para poder descargarlo, comprarlo, ¿sí? Cosa que sí podemos hacer, por ejemplo, con este libro de especificaciones. Si, por ejemplo, usted no dispone de este libro de especificaciones, usted ingresa a la página de AWS, entra a la librería y ahí está este documento, este libro de especificaciones BOS, lo puede descargar de manera gratuita. No tiene costo, está disponible. Pero el libro de anexos no está disponible ni de manera gratuita ni de forma pagada, ¿ok? Entonces, es por eso que nosotros hemos desarrollado un libro de anexos que contiene estos documentos
que se acaba de mencionar, para efectos del estudio, de la preparación para la certificación CBW. Bueno, algunas recomendaciones por acá, pero veamos los contenidos. El objetivo de este webinar, de esta clínica, es que, número uno, se conozca los contenidos generales, ¿sí? Los fundamentos de este libro de especificaciones, cómo se trabaja, cuál es su modalidad de estudio, conocer un poquito los anexos y algo sobre cada una de estas partes o secciones. Entonces, estos son los contenidos. Aquí tenemos la sección 1, que es requisitos generales. Sección 2, requisitos de mano de obra y criterios de aceptación para inspección visual. Esto para aplicaciones de acero estructural. Sección 3, requisitos de mano de obra y criterios de aceptación para inspección visual, aplicación de tuberías. Recordemos que el prefacio indicaba que había 3 aplicaciones, ¿correcto? Entonces, esa sería la segunda aplicación. La primera fue acero estructural, la segunda aplicación tubería y la tercera aplicación es tubería a presión. Esas 3 secciones están referidas las 3 a requisitos de mano de obra y criterio de aceptación para inspección visual y se distinguen solamente en las aplicaciones: acero estructural, tubería y tubería a presión. Luego vienen 2 secciones más que tienen que ver con calificación. La sección 5, calificación de procedimiento, ¿sí? Requisitos para la calificación de procedimiento o del WPS. Y la sección 6, requisitos para la calificación del desempeño de la habilidad del soldador. Muy bien, entonces esas son las secciones. Eso es en resumen todas las secciones. Ahora vamos a conocer un poquito más. Bueno, muestro también los contenidos de los anexos. Un anexo 1, que son la tabla de los números A, o los A-number, que tiene que ver con la clasificación de metales de soldadura para la calificación de procedimientos. Una tabla de números F, agrupación de electrodos y varillas de soldadura para calificación también. Luego el anexo 3, especificaciones del metal base y tablas de números M. Es el anexo apéndice 3. Pero el anexo 3 se subdivide en 2 partes, o en 2 anexos. El primero, especificaciones del metal base, es el apéndice 3A. Luego viene un apéndice 3B, que es la tabla de los números M, especificación del metal base y tabla de números M. Y bueno, algunos otros anexos más, como preparación para las probetas de doblado, fórmulas, conversiones, abreviaturas, algunos formularios en blanco, como son los WPS, los PQRs, y también los registros de calificación de los soldadores. Y unos anexos finales, que tienen que ver con términos y definiciones no estándar especificadas o específicas de la industria. ¿Sí? Esos son los contenidos. Entonces, vamos a ver las secciones principales. Empezamos con el alcance de este libro de especificaciones. Dice lo siguiente: esta especificación corresponde al examen de inspector de soldadura certificado CBWI de la American Welding Society y no deberá usarse para ningún otro fin. El examen práctico CBWI se basa en el uso de reproducciones de plástico moldeado de las probetas de soldaduras reales, y debido a que algunas características visuales del metal no se reproducen con suficiente fidelidad en el plástico, los criterios de aceptación no se toman en cuenta para esas características, lo que no debe interpretarse como que se aprueba la exclusión de esos criterios para la fabricación real. Hemos mencionado que se usan 3 aplicaciones en el prefacio. A menos que se especifique de otra manera, los requisitos que se presentan en las secciones 1, 5 y 6 de este libro de especificaciones deben aplicarse a las 3 aplicaciones.
Y nótese que dice solamente las secciones 1, 5, 6. Dice, deben aplicarse a las 3 aplicaciones, y es porque sección 1 corresponde a requisitos generales, sección 5 es calificación de procedimiento, sección 6 calificación de soldadores. Y las otras secciones 2, 3 y 4 abordan también las aplicaciones, las 3 aplicaciones, pero de manera independiente. Algo importante por acá, debido a que este libro de especificaciones se debe usar para las 3 aplicaciones, los términos y las definiciones no se limitan a la norma AWS A3.0. Esta es la norma definiciones y términos estándar de las soldaduras. Entonces, este libro de especificaciones va a usar algunos términos que están en A3.0, pero dice que no se limitan a esta norma. Es decir, incluso tenemos un anexo en la parte final donde este libro de especificaciones tiene sus propias terminologías. Los usos de los términos deberá, debería y puede. Veamos algunos aspectos de la inspección visual. El tamaño, longitud y ubicación de las soldaduras debe cumplir con los requisitos que se establecen en esta especificación. Se debe verificar las separaciones de las juntas, el montaje y las técnicas de soldadura. Avanzamos un poco más. Por aquí hay una sección de tolerancias dimensionales. Vamos a ir. Bueno, eso fue en la sección 1, los requisitos generales, ¿no? Para las 3 aplicaciones. Pero ahora ya se trabaja de manera separada los requisitos de mano de obra y criterios de aceptación mediante inspección visual a la primera aplicación, acero estructural. Por aquí se va a hablar de las discontinuidades típicas del metal base, la preparación del metal base. Se habla de discontinuidades inducidas por la laminación. Estas discontinuidades inducidas por la laminación son aquellas discontinuidades que vienen de fábrica, es decir, no son discontinuidades que se originan por una mala soldadura, una mala técnica, no. Son los productos, como podrían ser, por ejemplo, unos perfiles, algunas planchas, placas estructurales, que cuando, por ejemplo, uno hace un corte térmico podría ser, entonces se descubren esas discontinuidades llamadas laminaciones. Y bueno, aquí se maneja un criterio de aceptación que tiene que ver con su longitud y su profundidad. Requisitos de rugosidad también se abordan en este texto, manejando los criterios de aceptación, aquí que vienen a continuación, donde se compara, por ejemplo, un borde de un bisel, de una junta que va a ser soldada. Ese borde, si ha sido, por ejemplo, cortado a llama, corte térmico, siempre presenta cierta cantidad de rugosidad. Entonces, esas rugosidades se van a comparar con lo que aquí le llaman las muestras, ¿sí? Muestra 1, muestra 2, muestra 3, muestra 4, que son la guía de rugosidad según AWS C4.177. Ese documento muestra los requisitos de preparación de bordes, ¿sí? Y tiene ahí una especie de patrón, ¿sí? Un patrón que tiene 4 muestras de rugosidad y se compara simplemente la preparación de bordes con esos patrones, esas muestras que van del número 1 hasta el número 4. Respecto a golpes de arco, el metal base dice no debe tener golpes de arco. Estamos en aplicación de estructuras o acero estructural. Entonces, para esta primera aplicación, no se aceptan golpes de arco. Luego habla de limpieza de las soldaduras terminadas, inicio y terminación de las soldaduras de filete,
se manejan criterios separados según cargas estáticas y cargas cíclicas. Básicamente la información que encontramos acá es que no se puede terminar una soldadura de filete en una esquina, ¿no? O bien lo dejamos antes, o bien lo continuamos bordeando, lo que también se conoce como remate, bordeando la esquina a cierta distancia, ¿no? Por aquí voy a dar los valores ya de la distancia. Por aquí se muestra información relativa a reparaciones. Vamos a ver algo al respecto. La eliminación del metal de soldadura o de partes del metal base puede realizarse por mecanizado, esmerilado, descascarillado o ranurado. Deberá hacerse de manera tal que el metal de soldadura adyacente o el metal base no se dañe ni se ranure. Se deberá eliminar las porciones inaceptables de la soldadura sin una eliminación considerable del metal base. Las superficies deberán limpiarse a fondo antes de soldar. Deberá depositarse metal de soldadura para compensar cualquier deficiencia en el tamaño del metal de soldadura. Luego ya viene tal vez un tema que es central en esta sección, que son los criterios de aceptación mediante inspección visual. Y dice lo siguiente: todas las soldaduras deberán inspeccionarse visualmente y serán aceptables si cumplen con los criterios de la tabla 1. ¿Sí? Vamos a ver algunos alcances también de esta tabla 1, pero también quiero mostrar la siguiente información sobre perfiles de soldadura. Los perfiles de soldadura deberán cumplir con lo establecido en la tabla 1, tabla 2, tabla 3, figuras A y B. Y bueno, excepto según lo permitido en estos ítems. Entonces, vamos a ver esas tablas que se acaban de mencionar. Esta es la tabla 1. Criterios de aceptación para inspección visual. Vamos a ver la versión en español mejor. Tenemos la versión en español, criterio de aceptación mediante inspección visual. Aplicación, acero estructural. Recordemos que estamos en la primera de 3 aplicaciones. Aquí en el encabezado vemos siempre el nombre de la sección y la aplicación que estamos usando, en este caso acero estructural. Ojo que acero estructural puede abordar conexiones no tubulares cargadas estáticamente, conexiones no tubulares cargadas cíclicamente, pero también incluye conexiones tubulares con aplicación de todas las cargas, sea cargas cíclicas o estáticas. Pero sí contempla conexión no tubular y conexiones tubulares. A ver, una descripción breve, porque esto sí demanda y requiere que le prestemos bastante atención, porque hay bastantes detalles que sí hay que analizarlos con calma, ¿sí? Entonces, pero vamos a dar algunos alcances de esta tabla 1. Empieza con el primer criterio de aceptación indicando que se prohíben las grietas. No se deberá aceptar grieta alguna o ninguna grieta, independientemente de su tamaño o ubicación. Cualquiera sea el tamaño de la grieta que sea detectado por inspección visual, dice que eso implica rechazo de esa soldadura. No se acepta ninguna grieta, por más minúscula que sea esa grieta. Número 2, fusión de soldadura metal base. Deberá existir una fusión completa entre las capas adyacentes del metal de soldadura y entre el metal de soldadura y el metal base. Entonces, para los tres tipos de conexiones, donde hay una X, indica su aplicabilidad. Cuando hay un área sombreada, indica pues que no aplica para ese tipo de conexiones. Entonces, para este segundo criterio de aceptación, se indica simplemente que tiene que existir fusión completa. Cualquier tramo pequeño que tenga fusión incompleta debe ser también rechazado. Esa soldadura queda rechazada. Sección transversal del cráter. Se deberá llenar todos los cráteres para proporcionar el tamaño de soldadura especificado, excepto en los extremos de soldadura de filete intermitentes fuera de su longitud efectiva. Pues aquí nos indica que hay que simplemente llenar
cualquier cavidad producida por esos cráteres, con la excepción de soldaduras de filete intermitentes, aun cuando esté presente ese cráter. No hablamos por si acaso de grietas en el cráter, sino las cavidades que se forman en ese espacio llamado cráter. Perfiles de soldadura. En un momento, luego de terminar esa descripción breve de esta tabla 1, vamos a mostrar estos perfiles de soldadura también. Momento de la inspección. La inspección visual de las soldaduras en todos los aceros puede comenzar inmediatamente después de que las soldaduras finalizadas se hayan enfriado a temperatura ambiente. Los criterios de aceptación para aceros ASTM A514, A517 y A709 grado 100 y 100W deberán basarse en inspecciones visuales realizadas en un lapso no menor a 48 horas después de terminar la soldadura. Entonces aquí lo que debemos hacer como inspectores de soldadura, simplemente para todos los aceros en general, esperar a que se enfríe a temperatura ambiente, luego iniciar nuestras inspecciones. Solamente para estos aceros que se mencionan, se tiene que esperar un lapso de mínimo 48 horas para recién iniciar las inspecciones después que transcurrieron esas 48 horas una vez que finalizó la soldadura. Siguiente criterio, número 6, soldaduras de menor tamaño. El tamaño de una soldadura de filete en cualquier soldadura continua puede ser inferior al tamaño nominal especificado L, sin corrección por las siguientes cantidades. Por aquí tenemos la columna del tamaño nominal especificado L y por aquí tenemos la disminución admisible de L. ¿Sí? Estos valores que se han representado por la letra U es la disminución admisible en milímetros del tamaño de la soldadura de filete. Para entender esto, pongamos un ejemplo sencillo. Si, por ejemplo, la soldadura que estamos inspeccionando es de 3/8, es decir, en el plano está indicado, está especificado que esa soldadura de filete debe tener 3/8. 3/8 aproximadamente 10 milímetros. Estaríamos en este tercer rango, ¿sí? Donde el tamaño nominal especificado de la soldadura es mayor o igual a 8. Entonces, ¿qué me dice el criterio de aceptación? Que se acepta una disminución admisible de L, es decir, para nuestro ejemplo, de 3/8 o 10 milímetros, se acepta una disminución admisible de 3 milímetros o menos, o dicho de otra forma, menor o igual a 3 milímetros. ¿Cómo entendemos esto? Bueno, para nuestro mismo ejemplo, estamos inspeccionando nuestra soldadura de filete que en el plano indica 3/8 o 10 milímetros. Entonces, inspeccionamos un primer tramo y encontramos que en toda la continuidad de ese tramo tiene exactamente 10 milímetros. Pero en un segundo tramo encontramos un tamaño de soldadura de filete de 8 milímetros. La pregunta es, ¿aceptamos o rechazamos esa soldadura de filete? Lo especificado es 10, pero se encontró un tramo de 8 milímetros. 7.5, un segundo tramo. Entonces, según este criterio de aceptación, me dice que podemos todavía aceptar esa soldadura de filete, ¿sí? Aunque tenga 7.5 milímetros, sí, porque la disminución admisible es hasta 3. O sea, podemos incluso encontrar una soldadura de 7 milímetros y estamos dentro de la admisible, ¿sí? 10 milímetros menos 3 me da 7 milímetros. Ahora, si encontramos una soldadura de filete de tamaño de 6.9, 6.8, ya eso sí es rechazado, ¿ok? Alguien dirá, no, pero en las inspecciones que yo he hecho, esto no se puede aceptar. Sí, esto es demasiado. Sí, recordemos que esto es un código ficticio, como hemos visto en el prefacio, y que tiene sus propios criterios de aceptación solamente para efectos del examen. En algunos casos coincidirá con código real, en algunos casos no va a coincidir necesariamente. Por eso, para efectos del examen, no nos guiemos de los códigos reales, ¿sí? Tenemos que guiarnos específicamente para la parte B de ese código de especificaciones BOS. Socavación. Aquí sí se maneja criterio de aceptación de manera separada, ¿no? Un criterio de aceptación
para aplicación de estructura no tubular cargada estáticamente, ahí está la X. Y el siguiente, el ítem 7B, aplica para conexiones no tubulares cargadas cíclicamente y para conexiones tubulares, que es la tercera columna, con aplicación de todas las cargas, cualquier tipo de carga. Por ejemplo, para el caso 7A, dice, para los materiales de menos de 25 milímetros de espesor, la socavación no debe ser mayor de 0.8. Entonces, esto hay que separarlo en dos partes, digamos, ¿no? Esta primera parte que acabo de leer es cuando tenemos materiales de menos de 25 milímetros. Por ejemplo, si el metal base que estamos inspeccionando tiene 5 octavos aproximadamente o 16 milímetros, tendríamos que aplicar este criterio de aceptación. ¿Sí? Si encontramos, por ejemplo, una socavación que tiene más de 0.8, podría ser 1 milímetro, entonces queda rechazada esa soldadura. Ahora, si inspeccionamos, por ejemplo, un material base que tiene 1,5 pulgadas, aproximadamente 38 milímetros, estaríamos en este segundo caso. Materiales con un espesor igual o superior a 25 milímetros, ¿cuánto debe ser la profundidad de socavación máxima? Dice que 2 milímetros. Es una profundidad considerable debido a que el espesor de material también es considerable. Entonces va a depender en este caso del espesor. Luego viene casos particulares como conexiones que tengan miembros principales. Pues en este caso, la socavación no debe ser de 0.25 milímetros de profundidad. En esta condición, cuando la soldadura es transversal al esfuerzo de tracción. Y bueno, en todos los demás casos que no sean este que acabamos de describir, la socavación vuelve a este valor de 0.8 milímetros de profundidad como máximo. Luego se desarrolla los criterios de aceptación relativos a porosidad. También se desglosa en dos casos, caso 8A y caso 8B. Similar a lo anterior, ¿no? La primera aplicación en la primera columna de conexión no tubular cargada estáticamente, y para el caso 8B, estas dos aplicaciones o tipos de conexiones. Por ejemplo, para el caso 8A, dice que en el caso de juntas de ranura CJP, a tope transversales a la dirección del esfuerzo de tracción calculado, no deben tener porosidad visible. Simplemente no aceptan ningún tipo de porosidad para este tipo de juntas, este tipo de soldaduras CJP. Y que tengan esta condición, transversales a la dirección del esfuerzo de tracción calculado. Eso normalmente lo determina ingeniería y los inspectores deben tener a la mano también esa información. En todos los demás, las demás soldaduras de ranura y soldadura de filete, la suma de porosidad visible de 0.8 milímetros de diámetro o más no debe exceder de 10 milímetros. Aquí en este caso lo que hacemos es sumar las porosidades presentes y no deben exceder de 10 milímetros en su totalidad. En un tramo lineal de 25 milímetros. Aquí inspeccionamos por tramos. Ya el caso 8B habla de una frecuencia de porosidad, una sección por aquí, pero vamos a avanzar un poquito más. Sí, esos son los criterios de aceptación. Sí, bueno, en nuestro curso de entrenamiento CWI abordamos de manera completa ya, en una sesión completa, la explicación y presentación de estos criterios de aceptación. Pero también se citó, por ejemplo, la tabla 2, la tabla 3, esta es la tabla 2. La tabla 2 nos habla de los perfiles de soldadura. Estos perfiles de soldadura son solamente para este libro dos tipos, según el tipo de soldadura, según el tipo de junta. Entonces, tipo de soldadura, CJP o PJP o soldadura de filete. Tipo de junta, a tope, junta en T, traslapada, esquina interior. Lo que hacemos es relacionar un tipo de soldadura, por ejemplo, ranura CJP, lo relacionamos con una junta a tope y trabajamos con la figura A y con la cédula A. La cédula A está en la tabla 3, ahora lo vemos también. Y para el caso de soldadura de filete lo relacionamos con los tipos de junta correspondientes, junta en T, por ejemplo, y ahí sí trabajamos con la figura A y la cédula B.
se trabaja en paralelo con figura A, figura B y cédula B. Lo mismo para este otro tipo de juntas que son traslapada y esquina interior, porque finalmente también son soldadura de filete. Entonces, por aquí tenemos, por ejemplo, la tabla 3. La tabla 3 ya relaciona o muestra prácticamente criterios de aceptación que tienen que ver, la cédula tiene que ver con juntas a tope, ya sea CJP o PJP. Y lo que muestra básicamente es los criterios de aceptación relativas al refuerzo máximo al soldadura. Mientras que la cédula B muestra información que tiene que ver con la convexidad admisible o la máxima convexidad que se acepta. Eso en función del ancho de cara, el ancho W. Vemos rápidamente los perfiles para juntas a tope. Estos son perfiles deseables donde el refuerzo que obtenemos en nuestra inspección es menor al refuerzo máximo, entonces se dice que esto es deseable. Incluso si el refuerzo que inspeccionamos es igual al refuerzo máximo, pues hasta ahí todavía se acepta. Es un perfil aceptable. Pero con el refuerzo inspeccionado, el valor que obtenemos en nuestra inspección es mayor al refuerzo máximo, se dice que esto es un refuerzo excesivo y esta es una soldadura inaceptable. De manera similar, cuando se exceden los criterios de la tabla 3 en el programa B, entonces pudiéramos encontrar, por ejemplo, perfiles deseables, perfiles aceptables o perfiles inaceptables. Eso va a depender en realidad del valor de C. Mientras el C no exceda al C máximo, entonces esto será aceptable o deseable. Un ejemplo nada más para esas figuras. Por ejemplo, si inspeccionamos o si nos encargan que inspeccionemos una junta a tope de ranura, donde el plano indica que, el plano indica que el refuerzo máximo debe ser de, no refuerzo máximo, sino el espesor de la junta T minúscula, es una junta CJP, es igual a, por ejemplo, 1,5 pulgadas podría ser. Entonces estamos en el segundo rango, entre 25 y 50 milímetros. Entonces, según ese espesor de la junta, vamos a esa tabla y la tabla nos dice que su refuerzo máximo es 3. La tabla es la que indica el refuerzo máximo. Entonces, en base al espesor. Vamos, inspeccionamos y encontramos que el refuerzo tiene 3,5 milímetros, entonces esto implica que tengamos que rechazar esa soldadura. Si fuera, por ejemplo, 2,5, entonces aceptamos. Algo similar es con la cédula B para soldadura de filete. Necesitamos medir primero el ancho de la cara, W. El ancho de la cara de la soldadura W. Si ese ancho, por ejemplo, tiene 12 milímetros, estaríamos por acá. Y luego tenemos que verificar el C, que es la convexidad admisible. Si ese C mide, por ejemplo, 4 milímetros, entonces ya excedimos este criterio de aceptación. Entonces, de esa manera, inspeccionamos según esos criterios de aceptación. Por ahí termina esta parte o sección 2, para luego iniciar la sección 3 de aplicación de tuberías. Y ahí se van a dar una serie también de criterios de aceptación, requisitos de mano de obra. Se van a indicar ya específicamente para esa aplicación, si se aceptan o no, por ejemplo, salpicaduras, si se acepta o no, golpes de arco, grietas, etc. También va a tener sus propios criterios, no necesariamente iguales a la aplicación de estructuras. Reparación de defectos, ya aquí va a haber un poquito más de exigencia, como que, por ejemplo, se requiere la autorización de la compañía para hacer reparaciones de grietas, o, por ejemplo, reparaciones dobles, o reparaciones de soldadura de respaldo. Te da un procedimiento cómo hacer las reparaciones, ya sea por soldadura o por esmerilado. Y luego va a mostrar en este ítem 3.2 los criterios de aceptación mediante inspección visual, pero ya no tanto por medio de una tabla como la sección 2, sino más bien
va a enumerar una serie de discontinuidades que se las designa por estas iniciales IP debido a las iniciales de este nombre, son nombres en inglés, ¿sí? Ahora vamos a ver la traducción. IP es la penetración inadecuada sin alto bajo, así se ha traducido, ¿no? Pero mantiene su designación en inglés, que son las iniciales IP. Por aquí una descripción de lo que sería una penetración inadecuada sin alto bajo, un gráfico y un criterio de aceptación. Por ejemplo, dice, la longitud máxima, perdón, la longitud de una indicación individual de IP es mayor de 25 milímetros. Faltó leer tal vez el encabezado, decía, la IP se verá considerado un defecto si se presenta alguna de las condiciones siguientes. ¿Qué condiciones? Cuando la longitud de una indicación individual IP es mayor de 25, entonces se considera un defecto. La longitud total de las indicaciones de IP en un tramo de soldadura de longitud de 300 milímetros supera 25 milímetros. También es un segundo criterio. Y luego la longitud total de las indicaciones IP supera el 8% de la longitud de soldadura en cualquier soldadura de menos de 300 milímetros de longitud. Luego viene un segundo tipo de discontinuidad, que es la llamada IPD o penetración inadecuada debido al alto bajo. La anterior fue sin alto bajo. Y se le llama esta debido al alto bajo porque es similar al anterior, pero en este caso, este borde expuesto no es producto de una falta de relleno, una falta de penetración, más bien dicho, desde la parte superior, sino que más bien es producto de un desalineamiento. Entonces quedó expuesto el borde. También tiene sus criterios de aceptación. Se analizan normalmente tramos, una longitud determinada. Una tercera discontinuidad, que son las IF o la fusión incompleta, con su respectivo criterio de aceptación. Otro tipo son las perforación por quemado, BT. La dimensión máxima excede de 6 milímetros, entonces ya se considera un defecto. O este segundo criterio, ¿no? La suma de las dimensiones de las diferentes BT excede 13 milímetros. En cualquier tramo continuo de soldadura de 300 milímetros de longitud o en la longitud total, lo que sea menor. Porosidad también tiene sus criterios de aceptación para aplicación de tubería. Socavación externa, socavación interna. Esa tabla es referida a socavación externa o socavación interna. Y este ítem final de acumulación de imperfecciones. Aquí es como que se combinan todas aquellas imperfecciones o discontinuidades que fueron aceptadas, pero de manera individual, ¿sí? Por ejemplo, una porosidad, una fusión incompleta, ¿sí? Con esas excepciones, ¿no? La IPD, la EU y la IU no entran en la sumatoria, ¿no? Entonces aquí hacemos sumatoria de todas aquellas discontinuidades presentes que, digamos, fueron aceptadas porque no excedían el criterio de aceptación de manera individual tal vez, pero en forma acumulada o mixta con otro tipo de imperfecciones, se maneja aquí un criterio de aceptación. Y luego viene, y hasta ahí vamos a culminar la presentación para luego también compartir un material que seguramente va a ser de interés de muchos de ustedes en los últimos 5 minutos. Entonces, aquí en la sección 4 vemos los requisitos de mano de obra y criterio de aceptación también, pero para aplicación de tuberías a presión. Se empieza a hablar del desalineamiento o la desalineación interna, que no debe exceder de 2 milímetros. Y en caso de que sí exista esa desalineación, pues se permite una corrección, pero bajo ciertas condiciones que se describe aquí en este párrafo. Preparación de borde, limpieza. No se aceptan golpes de arco fuera del área destinada a la soldadura. No se aceptan traslapes o solapado. No se aceptan tampoco salpicaduras. Luego viene un párrafo de soldadura de reparación.
la inspección, y por aquí vienen ya los criterios de aceptación. Igual se empieza a escribir una lista de criterios de aceptación, hasta qué punto se acepta, hasta qué punto no. Dice, cualquiera de las siguientes indicaciones no es aceptable. Número 1, grietas, no es aceptable grietas. Socavación con más de 0.8 milímetros de profundidad, tampoco es aceptable. ¿Sí? Acá es como que un poco más simplificado que la aplicación anterior de tuberías, ¿sí? Simplemente socavación que tenga más de 0.8, 0.9, 1 milímetro, por ejemplo, se rechaza. El refuerzo de soldadura ya también maneja sus propios criterios de aceptación. Aquí ya no tiene que ver nada la tabla que hemos mostrado o la tabla de las cédulas, de los programas o de las figuras A o B. No, aquí ya manejamos esta tabla. Pero ojo que, dado que es una aplicación de tubería a presión, acá lo que se evalúa es la temperatura de diseño. Entonces, según esa temperatura de diseño, le corresponde diferentes eh, refuerzos máximos. Entonces, por ejemplo, si la temperatura de diseño para una aplicación de tubería a presión es de, por ejemplo, 450 grados centígrados, ¿sí? Entonces, estaríamos en este rango, ¿sí? Más o mayor de 400 grados centígrados. Ahora bien, va a depender también del metal base, ¿sí? Del espesor del metal base. Si esta junta tubular tuviera un espesor de pared de 11 milímetros, sí, podría ser 11, 12 milímetros, entonces a esta temperatura debe tener un máximo refuerzo de 2 milímetros. Pero noten ustedes la variación, ¿sí? Cuando se trabaja con temperaturas de diseño de 175 a 400 grados centígrados, entonces la exigencia es hasta 4 milímetros de refuerzo, o sea, es como que eh, mucho más conservador el criterio, ¿no? Es prácticamente el doble te permite tener como refuerzo. Y a temperaturas menores, ¿sí? Por ejemplo, si la temperatura de diseño fuera 120 grados centígrados, a este mismo espesor, pues, se permite un refuerzo máximo hasta 5 milímetros. No se acepta falta de fusión, no se acepta penetración incompleta o cualquier otra indicación lineal con una longitud mayor a 5 milímetros. Un criterio de aceptación también para porosidad con sus propios valores para esta aplicación. Y bueno, esto ya sí esperemos abordarlo en un siguiente webinar o clínica, porque sí, esto ya demanda un poquito más de tiempo. Presentarlo son los requisitos de calificación de procedimientos y requisitos de calificación de soldadores, que es la sección 6. ¿Sí? Son temas, digamos, aparte e independientes de las secciones hasta el momento revisadas. Muy bien, señores. Hemos presentado esta información en aproximadamente 45 minutos. Y para culminar, vamos a compartir la siguiente información. Este es un libro de anexo. Recordemos que al inicio de la presentación de esta clínica, se mencionó que en el examen de certificación CWI, en la parte B del examen, al postulante, al alumno, se le entrega, número 1, su libro de especificaciones, ¿sí? El libro de especificaciones BOS, aquí mostramos la portada, que es el libro que hemos presentado el día de hoy. Este libro de especificaciones le va a entregar a usted como postulante al examen, ¿sí? Pero también le van a entregar un libro de anexos. Este libro de anexos es un material propio de nuestra organización de Interperú Welding. Les voy a mostrar algunas páginas de los contenidos, ¿sí? Dijimos que un libro de anexos, y el mismo código BOS lo describe, que es un documento que le entregan el día del examen que contiene eh, WPS, contiene bloques de PQRs, de registro de calificación de soldadores, gráficas, imágenes, etc. Pues ahí está la tabla o el índice de contenidos de este libro de anexos. Este no es un libro que nosotros comercializamos, sino que está incluido dentro del material de estudio
en nuestro curso de entrenamiento. Contiene, por ejemplo, un bloque de documentos como WPS 1.2000 SMAU 1, ¿sí? Un PQR 1.2000 SMAU, se mantiene la codificación porque están relacionados entre sí. Y también este registro de calificación de habilidad del soldador. Está ahí también el nombre de SMAU porque es de aplicación para proceso de electrodo revestido. El segundo bloque también es SMAU. El tercer bloque ya usa un proceso FKO o alambre tubular. Y el cuarto bloque usa una combinación de procesos. GT, que son las iniciales de GTAU, y SM de SMAU. Entonces aquí se usan dos procesos, GTAU y SMAU. Fotografías y gráficas. Estos son los documentos, ¿no? Con el mismo formato que usa el libro BOS. Nosotros tenemos ya estos formatos llenados, tal como a usted le entregan el día del examen, un formulario similar a estos, ¿no? Con valores ahí llenados ya en el formulario WPS, desde la página 1. Contiene información sobre el diseño de la junta, el material base, respaldo, si es que aplica, los números M, los números F, los números A, material de aporte, la técnica, posición, precalentamiento, tratamiento térmico, gas de protección si es que aplica, especificaciones eléctricas, etc. ¿Sí? Son WPS. Luego viene un PQR relacionado con el mismo WPS. Ya los valores reales de la calificación están acá, incluyendo los resultados de las pruebas de calificación, como son los ensayos de tracción y también las pruebas de doblez guiado, ¿sí? Si es que fueron satisfactorias o no, y los valores de la prueba de tracción. Y este es un registro de calificación de soldador con su valor real, lo que se tomaron en la prueba, y el rango calificado. Cada vez que un soldador se califica, va a adquirir en consecuencia un rango calificado en posición, en material de aporte, en metal base, en espesores, etc. Resultado de sus pruebas. Y bueno, el resto ya se repiten los bloques. Bueno, no se repiten, sino que viene un bloque similar, pero ya con otros procesos seguramente, con FKO, con GTAO. Sí, son varios documentos que tienen acá. Varios WPS, varios PQRs, varios WPQR. Muy bien, luego viene eh, una sección de fotografías en este documento. Y en el examen le van a tomar también preguntas relativas a estas fotografías o similares a estas, no necesariamente las mismas, pero similares a estas. Entonces, este es parte del material de estudio del curso de entrenamiento CWI. Y ahora sí ya les muestro la información relativa al curso de entrenamiento, ¿sí? Y una promoción especial para todos los participantes de este webinar. ¿Ok? Muy bien, lo dejamos ahí. También tenemos un banco de preguntas que hacemos en la parte B, ¿sí? Que es la parte de especial interés. 160 preguntas, se desarrollan íntegramente todas las preguntas en la parte B de nuestro curso de entrenamiento. ¿Sí? Y estas preguntas están relacionadas también, a su vez, con los documentos que hemos mostrado, ¿no? Los documentos que hemos mostrado, por ejemplo, aquí se indican, a ver, vamos a avanzar un poquito más. Se hace referencia a las juntas tubulares, a las juntas en T, etcétera.
Un ejemplo nada más de preguntas que resolvemos en nuestro curso de entrenamiento. Se requiere fabricar una junta con la WPS 13000 SMAU 1, con una temperatura de precalentamiento de 105 grados centígrados. Se puede usar la WPS a dicha temperatura mínima de precalentamiento. Entonces, hay que primero acudir a este libro de anexos que contiene este WPS. Hay que acudir también al libro de especificaciones para ver si estamos dentro del rango aceptable. Y qué dice en todo caso, en la sección 5. Y así se citan los documentos, el WQTR, que es Registro de Calificación de Soldador, y hay que responder según los criterios de aceptación del código BOS. Muy bien, ahora sí, les comparto esta información final. Que es este curso de entrenamiento CWI. ¿Okay? Este curso de entrenamiento lo hemos dictado ya en ediciones anteriores, ¿sí? Esta ya es la 6ª edición del curso de entrenamiento CWI, con muy buenos resultados. Y bueno, tenemos buen material para compartirles en el curso de entrenamiento. Tiene una duración de 10 semanas, lo dictamos los días sábados y domingos, especialmente diseñado para personal como ustedes que trabajan y tienen pues solamente disponible por lo general los fines de semana, ¿no? Entonces, entre semanas están con algunas actividades seguramente. Lo novedoso tal vez, a diferencia de las ediciones anteriores, que siempre ha sido virtual este curso, desde que lo iniciamos, pero ahora vamos a hacerlo semipresencial. Las partes A y las partes C van a ser dictadas de manera virtual y la parte B va a ser presencial en la ciudad de Lima. ¿Okay? Inicia el 28 de enero, es la fecha de inicio. Ok. Bueno, por aquí hay una descripción del curso, ¿sí? Los contenidos, el esquema de certificación. Ahora les comparto el grupo WhatsApp, pero quiero mostrarles el sílabo, ¿sí? El sílabo del curso. La semana 1 se estudian, bueno, semana 1, 2, 3 y 4 se estudian los fundamentos, que es la parte A, ¿sí? Basado en el libro Welding Inspection Technology de AWS. En la semana 5 y semana 6, que es la unidad 2, la parte B, se estudia la parte práctica, haciendo uso de las réplicas de plástico, haciendo uso del kit de inspección visual, haciendo uso del BOS, el libro de especificaciones, del libro de anexos, ¿sí? Y bueno, se hace también el desarrollo del banco de preguntas, que son 160 preguntas en nuestro curso. Al finalizar cada parte también se hace un simulacro de examen. Finalizamos los contenidos y hacemos un simulacro de cada una de las partes. Y la parte C es un examen a código abierto. En esta ocasión lo estamos enfocando según API 1104, con estos contenidos, ¿no? Terminología, calificación de procedimientos, calificación de soldadores, diseño y preparación de juntas, inspección, criterio de aceptación, reparación, procedimientos NDT, etc. Bien, entonces son los contenidos, el temario del curso. La carga horaria es sábados de 6 p.m. a 10 p.m., sábados, domingos de 4 a 10 p.m., son 4 horas el sábado, 6 horas el domingo, entonces ahí completamos las 10 horas semanales. Entonces tenemos 10 horas semanales, por 10 semanas tenemos un total de 100 horas efectivas online vía Zoom, bueno, en este caso, combinadas con las clases presenciales. Aparte de los simulacros que se rinden, los quizzes y cuestionarios que damos también en cada semana, total de 120 horas de entrenamiento. ¿Sí? Creo que estamos por sobre la media de las otras organizaciones que dictan cursos o imparten cursos de entrenamiento CWI, que por lo general pues ofrecen, creo yo, 50, 60 horas, tal vez un poquito más, pero nosotros ofrecemos 120 horas de entrenamiento, porque vamos a decir que si uno quiere prepararse para inspectores soldadores certificados CWI, realmente pues va a quedar muy corto, pues quedaría muy corto un estudio de 40 horas, 50 horas, ¿no? Con 120 horas de estudio, entrenamiento, se cubren todos los contenidos y bueno, con la autoevaluación también del alumno, el alumno quedaría listo y apto para dar su examen de manera efectiva.
Y bueno, el precio del examen es el siguiente, un precio normal, que es $830 para público en general. Siempre para los alumnos del grupo WhatsApp tenemos un descuento especial, que es en este caso el 40%, ¿sí? 40% de descuento para los alumnos del grupo WhatsApp, entonces estarían pagando $498, ¿sí? Pero eh, siempre ofrecemos un descuento para aquellos que asisten a nuestros webinars o clínicas, como este caso. Entonces, para los que sean asistentes a esta clínica, eh, vamos ahí a registrar sus nombres. Por eso asegúrese, por favor, de donde está su nombre, por lo menos pongan su primer nombre y su apellido, ¿no? Para validar esa información y pues poder hacerle este descuento especial solamente para aquellos que estén participando en este webinar. De otra manera, pues estamos siempre ofertando el curso a este precio. Ahora, alguien dirá, pues, bueno, esta es una inversión bastante costosa, ¿no? Pero déjenme comentarles que es una inversión que va a tener bastantes frutos una vez que usted ya alcance la certificación CBA. Bien, en un momento también voy a compartir información sobre el examen de CBA para los que tengan interés. Sí, pero bueno, con esto, respecto al curso, ¿sí? Respecto al curso, vamos cerrando ya la información. Y bueno, vamos a ofrecer un descuento especial, ¿sí? Ya no pagarían $498, ¿sí? Los participantes de este webinar, sino que pagarían solamente $430, ¿ok? $430, casi ya nos acercamos al 50%, ¿no? Pero bueno, hemos hecho esa consideración para los que participen de ese webinar o clínica, pagarían solamente $430, ¿sí? Y bueno, me pueden escribir a este número WhatsApp que voy a mostrar a continuación, ¿sí? A este número WhatsApp, pueden hacer una captura de pantalla ahí, ¿sí? En el grupo WhatsApp, ¿sí? El administrador que tiene ese número, pues es el número al cual pueden escribir ustedes y les haremos el respectivo cupón de descuento, ¿sí? Muy bien, ahí están los datos de contacto, pero quiero mostrar rápidamente la información de la página de AWS. Miren, esto es importante también que ustedes sepan. Usted va a la página oficial de AWS, va a Certification, certificaciones profesionales. Por aquí en el lado derecho, en la columna derecha, hay información importante, como por ejemplo, vamos a abrir una página aparte esto. Los costos, por ejemplo, del examen. Bien, los costos del examen. Vamos a ampliar un poquito más esto. Algunos preguntan, siempre nos preguntan si nuestro curso de entrenamiento incluye el examen. No incluye el examen, no incluye el examen, miren. El examen es un trámite que se hace aparte. Nosotros sí, por supuesto, les acompañamos para que hagan sus trámites, pero estos son los costos del examen. Para CBI, $1,150 para miembros y $1,415 para no miembros. ¿Listo? Esos son los precios. Ahora, eso es el precio de AWS, ¿sí? Que normalmente se paga en los Estados Unidos. En Latinoamérica se paga un poco más. ¿Por qué? Porque esto lo administran los agentes autorizados de AWS. Entonces, ya eso va a depender de cuánto les cobre el agente autorizado de AWS en Latinoamérica. En Perú fluctúan los precios entre 1.500, 1.600, $1.700. Por ahí va, más o menos. Y vuelvo a la página anterior. Y vamos por aquí, donde dice, bueno, dice 2022, pero ya está esto actualizado, el calendario internacional, para que esté según su país. Le voy a compartir este link también a ustedes para que lo filtren por país. Aquí están los exámenes internacionales de AWS. Usted puede colocar acá su país, por ejemplo, ¿no? Usted de Colombia, entonces aparecen solamente los agentes autorizados en Colombia en las fechas indicadas también, ¿no? El 10 de febrero, 18 de marzo,
10 de abril, 20 de mayo, 3 de julio, 29 de julio, 23 de septiembre, 20 de noviembre, 2 de diciembre de 2023. Entonces son las fechas programadas ya para Colombia. No en todos los países se imparte porque no en todos los países hay agentes autorizados. A ver, vamos a ver, por ejemplo, en Chile no muestra ningún agente autorizado. En Perú hay 3 o 4 agentes autorizados, pero de momento, como estamos a inicio de año, solamente se muestran 3. Es probable que todavía se añadan algunos más para Perú. Falta, por ejemplo, Senati, que es otro agente autorizado. Y en algunos casos, los agentes toman 2, 3 o 4 exámenes en el año. Entonces, están todavía en programaciones. Esto va a aumentar seguramente en otras fechas. ¿Sí? Los países que tal vez tienen más cantidad de exámenes, uno de ellos es México, por ejemplo. Miren la cantidad de exámenes que se programan durante el año, ¿no? Como 15 o 20 exámenes programados para el año 2023. ¿Sí? En otros países no tanto. Bolivia, por ejemplo, ya tiene programados algunas fechas, 5 fechas programadas, y este es su agente autorizado. Y ahí están los datos de contacto, incluso para que usted se comunique directamente con ellos. Nosotros no impartimos, nosotros somos de Perú, no impartimos, no administramos el examen. ¿Sí? Nosotros les orientamos, ¿sí?, en el curso de entrenamiento para que haga sus gestiones en el examen y rinda exitosamente su examen, y también presente sus documentos según los requerimientos de AW. Hay una serie de requerimientos también para que sus documentos no sean rechazados tampoco por AW. Muy bien, señores. Entonces, este es nuestro curso de entrenamiento para todos ustedes. Está a tiempo todavía de inscribirse y les vamos a dejar con un video promocional del curso. Si se anima a participar, tal vez quiera solamente consultar con toda libertad, por favor, al grupo, no al grupo, sino a mi número de WhatsApp personal, que al final del video se va a mostrar y usted le puede hacer una captura de pantalla. ¿Listo? Entonces, con esto terminamos, señores. Gracias por su participación, su atención prestada también. Saludos cordiales, fuerte abrazo, Dios le bendiga. Le saluda el ingeniero Eduardo Solar.